Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de traducción e interpretación del libro de Éxodo. En nuestro video anterior estudiamos cómo Dios le da una serie de señales a Moisés con el fin de que él esté listo para asumir su llamado. En este video vamos a estudiar el regreso de Moisés a Egipto. Iremos recorriendo el texto versículo a versículo, buscando algunos retos de interpretación y algunos retos de traducción. Con rojo marcaré algunos retos de traducción y con verde algunas cosas que debemos de considerar para la interpretación correcta de este texto. El texto que vamos a estudiar y traducir está en Éxodo capítulo 4 de los versículos 18 al 31. Así que empezamos con el versículo 18. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo: Debo marcharme. Quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Miré ahora y volveré, dicen algunas versiones. Los dos verbos en hebreo están relacionados, están en forma imperativa, primera persona, y esto es lo que llamamos cortativo. Estos verbos indican que se trata de una tarea que uno está obligado a hacer y que en este caso el primer verbo incluye la partícula na, o sea, de súplica o de cortesía. Entonces, la traducción del lenguaje actual, por ejemplo, expresa mejor este sentido porque entiende la frase como una solicitud al suegro: déjame regresar, y no como una afirmación tajante, como lo expresa la Reina Valera 95. También hace justicia al texto otras versiones que dicen debo marcharme, como en el caso de la nueva versión internacional, que es la que tengo en la pantalla, o tengo que regresar a Egipto. Es importante que el traductor deje en claro que Moisés está solicitando permiso para hacer algo. Que te vaya bien, dice esta versión. En otras versiones más literales dice ve en paz. Es una expresión bastante común en el hebreo y expresa los buenos deseos para el viaje y para la vida de la persona que está haciendo el viaje. Las versiones coinciden en el significado y en general pues prefieren hacerlo explícito. Anda, que te vaya bien, vete tranquilo. Estas son buenas opciones. Em, La traducción en un sentido va a depender del significado que en tu cultura tenga la palabra paz. Pues si no hay ningún problema en tu lengua, pues puede ser traducido literalmente. Pero si no, es importante considerar las otras opciones. Versículo 19. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés: vuelve a Egipto, ya han muerto todos los que querían matarte. No encontramos ningún reto de interpretación o de traducción en este versículo. Versículo 20. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Am, el versículo 20, el único problema que podríamos tener a la hora de traducir es la palabra asno. Este es un animal de carga que usualmente carga animales o bultos grandes. Y si no es conocido en tu lengua, podríamos buscar algún equivalente o usar la palabra como un préstamo y poner una nota al pie de página que se trata de un animal pequeño pero muy fuerte. Un animal muy común en las historias bíblicas. Versículo 21. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Ah, de todas las maravillas, habíamos hablado en el video anterior de esta palabra. eh, Así que me voy a centrar en el reto de John: endureceré su corazón. Es una expresión muy utilizada en Éxodo para significar la voluntad o para explicar la voluntad del faraón de oponerse a los planes de Dios.
Y en ciertas ocasiones se presenta esto de tal manera que da la impresión que Dios es el que provoca el endurecimiento del corazón, mientras que en otras ocasiones tiene el matiz de que el faraón decide negarse al pedido de libertad. El significado en la traducción del lenguaje actual es claro en este contexto. Yo haré que el rey se ponga terco. Aludir al corazón, pues tiene sentido en el hebreo y debemos pensar en nuestra lengua receptora. Si se entiende que se trata de una actitud profunda de la vida y no una mera decisión liviana, pues está bien. Es oponerse con todo a algo. Debemos recordar que en el lenguaje y en los pensamientos bíblicos, el corazón es el lugar donde estaban los pensamientos y donde se tomaban las decisiones. Si no, entonces si no se entendió en tu lengua, podríamos utilizar la parte del cuerpo que se refiere a los pensamientos y las decisiones. Puede ser estómago, pecho u otra cosa. Versículo 22. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón, Israel es mi primogénito. De mi parte, Jehová ha dicho así, es la primera vez que va a aparecer de forma solemne el nombre, por lo que yo prefiero hacerlo de forma explícita y también como algo que va a ser muy común en los textos proféticos. Eh, esta frase se va a utilizar ah, para expresar que no es una comunicación regular, sino que es algo bastante importante, es solemne. Y esto lo vamos a encontrar también en el capítulo 5, versículo 1, 32, 27. Así que en estos tres contextos es necesario traducirlos siempre del mismo modo. Um, Otras versiones dicen, así dice Yahweh, así dice el Señor, Dios habla hoy. Eh, pero lamentablemente la versión que tengo, Nueva Versión Internacional, falla en ese sentido porque omite esta fórmula. Pongo en color verde también, Israel es mi primogénito. En este caso, Israel se refiere a todo el pueblo que está viviendo en Egipto y es nombrado de una forma metafórica como hijo de Dios. Esto quiere decir que Dios ama a Israel y lo defiende como un padre a su hijo, lo cual está muy bien expresado en la traducción del lenguaje actual. Yo amo al pueblo de Israel como si fuera mi primer hijo. Primogénito siempre aquí da la impresión cultural de que es el hijo más preciado, siempre por ser varón. O sea, se trata con mayor eh, privilegios por tener los derechos de ser hereditario, ¿verdad? Y tiene mayor autoridad sobre los otros hermanos. ¿Por qué se utiliza esta imagen de primogenitura? Bueno, porque a estar muy ligado con la 10ª plaga, en la que van a morir los hijos primogénitos de Egipto, incluido el hijo del faraón. Entonces, por eso es la nota que estoy haciendo en este momento. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tus primogénitos. En este versículo 23, solamente tenemos un tema con la frase para que me rinda culto, para que me sirva, dicen otras versiones. Bueno, ¿cuándo utilizar culto y cuándo utilizar para que me sirva? Es que el verbo servicio, cuando se refiere a Dios, siempre indica la acción de adorar o de cumplir ritos o prescripciones. Entonces, si en tu lengua se entiende el servicio en este sentido, pues opta por hacerlo como lo hace Reina Valera 95. Si no, entonces tenemos estas opciones. Traducción del lenguaje actual nos va a decir para que me adoren, para que vayan a adorarme, dice Dios habla hoy, o mi versión para que me rindan culto. Estas son buenas opciones en caso de que no quede claro en tu lengua que el verbo servicio implica adoración. Versículo 24, ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo.
Tengo que advertirles que los versículos del 24 al 26 representan una historia compleja que podríamos llamar pues oscura en cierto sentido. Eh, y no es porque presenten muchos problemas de traducción, sino que más bien podemos caer en la tentación de traducir literalmente sin entender muy bien la idea por las costumbres de aquel tiempo. Entonces, yo sugiero resistirnos a la idea de traducir literalmente sin entender y más bien orientar un poco la lectura. Lo primero que tengo que decir es la frase aconteció que en el camino o ya en el camino. Esta primera frase vincula una breve narración con el contexto anterior, ¿verdad? Con lo que se estaba narrando desde el versículo 20. Es importante esta frase y otras versiones dirán en un refugio del camino, ya en el camino. A mí me sigue pareciendo que una versión internacional aquí sí lo hace muy bien, ya diciendo ya en el camino. Am, quiso matarlo. Entonces, esto es otra de los puntos importantes de este versículo, o estuvo a punto de matarlo, dice mi versión. Y la pregunta que surge aquí es, ¿a quién quiso matar? Entonces, el texto hebreo es enigmático. Se entiende que es a Moisés, pero no lo dice explícitamente, por lo cual valdría la pena tomar en cuenta algunas versiones, como traducción del lenguaje actual, que dice que quiso quitarle la vida a Moisés, o salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo, como lo plantea Dios habla hoy. En ambas traducciones se agrega el nombre de Moisés para hacerlo más claro. Versículo 25. Pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Primero vamos a hablar del tema de la palabra pedernal. El pedernal es un cuchillo de piedra, entonces podríamos utilizar, si no existe este pedernal en tu cultura, la frase descriptiva cuchillo de piedra, como lo hace la nueva traducción viviente. Esto es una buena solución. Con respecto a la palabra prepucio, en hebreo el sustantivo es arla y hay que ver si existe esta palabra en tu lengua o si es necesario utilizar una frase descriptiva. La traducción lenguaje actual utiliza un verbo y circuncidó a su hijo. Lo que no evita el problema de si existe un verbo semejante en tu lengua. Debes considerar estas opciones nada más. Em, esta costumbre, tengo que ponerlo aquí en verde, esta costumbre de circuncidar y de poner el prepucio en los pies de otra persona es una costumbre desconocida. En el caso de que no encontremos algún equivalente en tu cultura, entonces podríamos recurrir a frases que lo expliquen, como Séfora hizo un corte ritual en su hijo, o Séfora marcó la carne de su hijo. De todas formas, es recomendable incluir una nota al pie de página que explique un poco el rito y que se ofrezcan los pasajes bíblicos donde aparece su descripción. En lugar de llenar esta parte de comentarios dentro del texto, lo que sí podemos hacer es poner notas para facilitar la comprensión de las personas de nuestra comunidad. Si es que esto les suena a una costumbre muy rara, muy lejana. Lo echó a los pies de Moisés. Es muy difícil saber qué significa este acto, porque el verbo que tenemos acá, ganu, perdón, naga, significa arrojar, puede ser tocar, puede ser golpear. Entonces, ahí es donde encontramos muchas diferencias entre las versiones en español. Entonces también pies es una traducción literal, regel, pero algunos piensan que esto es un eufemismo para referirse a los genitales de Moisés. Entonces, por eso que encontramos aquí una nota al pie de página, luego le tocó los pies. Entonces, Nueva versión internacional dice eufemismo para referirse a los órganos sexuales. Entonces, valdría la pena pues
por la controversia que existe poner esta nota al pie de página y dejar abierta la interpretación en estos dos sentidos al que está leyendo. ¿Mm? Em, sí, con respecto a esposo de sangre, pues esta expresión no existe en el resto de las culturas antiguas de esta época y el significado es bastante desconocido. Así que tenemos este reto. Literalmente dice, eres mi novio de sangre, pero novio de sangre no podría aplicarse literalmente a Moisés porque ya es su esposo. Entonces, existen ciertas conexiones lingüísticas entre Hatán, novio, y la palabra protección, que ha llevado a la idea de que puede ser que la sangre del hijo que toca a Moisés ahora lo protegerá tanto a Moisés como a su propia familia. Entonces, sí, es parte de los retos de no saber todo el contexto cultural o de no poder reconstruir lo que el autor quiere decirnos acá. Entonces uno podría decir, ¿y por qué no lo hizo explícito? Que tanto él como la gente que está leyendo su libro, que vivían al mismo tiempo, era tan obvio que no era necesario. Así que ese es el tema. Versículo 26. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Luego dejó Jehová ir, literalmente, ¿no? Se refiere al hecho de que Dios desistió de su intención de matar a Moisés. Entonces, la forma cuando Dios vio lo que había hecho Séfora, dejó con vida ir a Moisés, lo expresa muy bien el sentido. Esto es lo que hace la traducción del lenguaje actual. A causa de la circuncisión. Entonces, esta frase parece explicar al lector la expresión esposo de sangre. Entonces, supone que el lector de la antigüedad, pues, tenía cierta idea del rito, pero no completa. Entonces, algunas claves que podemos ver en este pasaje oscuro. Se ha escrito mucho de este pasaje y sería un poco largo resumir las diversas interpretaciones. Entonces, si partimos del hecho que el autor de Éxodo produjo un texto coherente y que dicho texto se entendía con claridad, entonces es evidente que hay algunos datos tanto del ritual como culturales que hemos perdido y que eso no nos permite una comprensión cabal de todo lo que él va a narrar. Entonces, esta circunstancia motivó que a lo largo de la historia de la interpretación de este texto se gestaran muchas versiones, algunas contradictorias entre ellas. Entonces, asumimos la riqueza y la buena voluntad de todos los que han hecho intentos de explicar este pasaje, pero sí en algún momento uno percibe que se deja volar la imaginación. Entonces, al lector moderno, pues una interpretación construida sobre hipótesis, mm, algunas más o menos ingeniosas, no nos aporta nada. Así que los problemas del pasaje no son textuales, sino que son relativos al sentido general del relato. Entonces, el desafío es producir una traducción que respete estos parámetros de la narración original y que nos permitan acercarnos a la comprensión general de lo que pasaba. Entonces, hay varios datos que surgen de una lectura minuciosa que debemos tomar en cuenta. Primero es que este texto no es algo aislado, sino que hay una conexión con lo que se viene narrando desde el versículo 23 y el versículo 20. Algo molesta a Dios de Moisés y desea matarlo. Entonces, la intervención de Séfora habilita a Moisés ante Dios para continuar con su misión. La circuncisión del niño juega un papel muy importante en la resolución del conflicto. Son las tres cosas que podemos ver como evidencia en el texto. Estos elementos presentes en el texto deben orientarnos en el sentido original del pasaje. Entonces, el hecho que Moisés estuviera ubicado en el camino de regreso a Egipto, luego de ser designado por Dios para la tarea de la liberación, puede indicar que algo faltaba
que arreglar en la vida de Moisés. Había algo no resuelto. Entonces, eh, desear matarlo, pues parece excesivo, pero si consideramos las promesas de protección y sostén hechas en el capítulo 4, versículo 12, debemos recordar que en el mundo antiguo esa expresión era muy utilizada para tener algo en contra de otra persona. Entonces, Am, quizás debemos buscar una explicación en el hecho de la estadía previa de Moisés en Madián. O sea, lejos de su propia gente, habría provocado el escenario para que él no considerara importante circuncidar a sus hijos. Seguramente dijo, bueno, no estoy entre los de mi pueblo, ¿para qué hacer eso? Entonces, tampoco su esposa extranjera había adquirido las costumbres y las convicciones religiosas de una mujer israelita. Entonces, en consecuencia, estas reglas israelitas no se aplicaban con ella. Así que la obra que esta mujer está haciendo de circuncidar a su hijo es un acto muy significativo. Nos está dando el papel de Séfora en la narración. Ella, siendo extranjera, está asumiendo como un rito propio, un rito israelita, algo que no es de su naturaleza. Así que yo sugiero que usted como traductor, pues debe procurar que la narración indique que Moisés quedó definitivamente habilitado para la tarea de su llamado a partir de la intervención de Séfora. Se había retirado entonces este impedimento en su familia y esto es un acto muy importante en la narración. Versículo 27. El Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. ¿Por qué empiezo? El Señor le dijo a Aarón, señalado con verde. Bueno, este breve pasaje nos muestra de dos encuentros fundamentales de Dios, los cuales pues tendrán un papel esencial en el resto de su misión. Primero con su hermano Aarón, algo que ya había sido anunciado en el versículo 14 de este capítulo. Em, Él va a ser el intérprete. Y el otro encuentro importante es con los dirigentes de su pueblo, algo que ya se había previsto en el capítulo 3, versículo 16. Entonces, esto genera el escenario y nos va presentando los personajes sobre los cuales se va a construir la acción de la salida de Egipto. ¿Ponemos un título? No. Pues si se opta por colocar un título entre el versículo 26 y 27, podría ser Moisés y Aarón hablan al pueblo, como lo hace la traducción del lenguaje actual. También podríamos pensar en encuentro de Moisés y Aarón, pues para enfatizar la primera parte de esta escena, pero es una decisión que ustedes también deben tomar. Sí es muy trascendente que ya se presentan los personajes. Eh, con respecto a la montaña de Dios, aunque no se le nombre, se está refiriendo al monte Oreb o Sinaí, donde Moisés había recibido la revelación de Dios. No se dice que Aarón conociera este lugar previamente, pero se entiende que fue guiado hasta allí. Mi sugerencia, entonces, él fue allí desde Egipto y se encontró con él en Sinaí, el monte dedicado a Dios. Valdría la pena hacerlo. Y lo besó. Esta es pues, una costumbre asociada al mundo bíblico, ¿verdad? Besarse como una señal de saludo, de aprecio. Lo practicaban tanto hombres como mujeres. Entonces, si esta costumbre resulta incómoda o confusa en tu cultura, pues podríamos poner una nota al pie de página explicando que esto era algo cultural. De todas formas, es preciso aquí considerar lo que hace la TLA, que dice y lo saludó con un beso en la mejilla. Podría hacer esto más cómodo para tu cultura, más claro también. Versículo 28. Entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado así y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Pues el único desafío acá es señales, ¿verdad? Entonces hay algunas
eh, diversas traducciones de esta frase, todas las grandes señales temibles, traducción del lenguaje actual, maravillosas y grandiosas maravillas, lo que hace Dios habla hoy, señales milagrosas como lo hace la nueva versión internacional. Pues es que esta última eh, frase, los signos, como dice la Reina Valera 95, para mí refleja de una mejor forma el carácter del texto hebreo. Entonces, algunas versiones pues agregan si- simples descripciones, ¿verdad? Para mostrar lo sobresaliente de los signos y las señales. Entonces, solo si es necesario, por razones de claridad en tu lengua, pues podríamos utilizar algunas de estas frases alternativas. Pero si no, pues si el signos o lo que utilicemos como equivalencia basta para mostrarnos que es algo grande, maravilloso, y entonces prefiero conservarlo. Versículo 29, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas. Ya habíamos hablado un poco de esto en el capítulo anterior. No es literalmente gente mayor, sino que son jefes de los hijos de Israel. Si allá utilizamos la palabra jefes y pusimos una nota de página, entonces aquí deberíamos utilizar por consistencia lo mismo. Versículo 30. Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Otras versiones dicen más literalmente delante de los ojos del pueblo. Esto es muy literal. El Hanen que significa delante del pueblo. Otras posibilidades son delante de ellos o ante la gente, ante el pueblo, ante la vista del pueblo, como dice la versión que yo tengo acá y que me parece la más acertada. Versículo 31. Con lo que el pueblo creyó y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. En este versículo 31, pues creo que se debe imitar lo que hace la traducción del lenguaje actual. Los israelitas le creyeron a Moisés, debido a que esto no solamente se aleja del sentido del texto, sino que podría confundir el mensajero con el mensaje. El texto hebreo es claro respecto a que los israelitas creyeron el mensaje que se les había dado a través de Moisés y Aarón. Y ese sería el único reto de traducción que encuentro en el versículo 30. Espero que este video les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo video estaremos hablando del primer encuentro de Moisés ya con el faraón.